Buenas tardes. Hoy les vamos a hablar sobre la vía de señalización Notch en el embrión por García Miguel Mariana y Prior Toledo Priscila Montserrat. Voy a empezar este video con la pregunta ¿qué son las vías de señalización? Entonces, las vías de señalización son vías de traducción. ¿Ok? Estas traducen señales. Aquí están las señales. ¿Para qué? ¿Cuál es la función de esto? ¿Cuál es el propósito de esto? Regular las vías, regular las actividades celulares. ¿De qué? Pues de los organismos multicelulares. Este proceso es muy complejo por los grandes actores. Tiene una gran cantidad de actores que participan en valga la redundancia, proceso. Este proceso se activa con la unión ligando-receptor. Voy a explicar la unión ligando-receptor con estos dibujitos. Entonces sería línea azul, membrana plasmática, rojo ligando, línea azul, membrana plasmática, verde receptor, espacio extracelular, entonces sería célula. Estas células se van a activar por el estímulo que dé ligando a otra célula por medio del receptor. Esta unión ligando-receptor genera una serie de cadenas de eventos que al final obviamente van a terminar dando una respuesta que va a ser una alteración en los genes. Aquí se ve ya la unión y pues obviamente aquí va a pasar como que la respuesta. Entonces ya haciendo más pequeño el resumen que hice de qué son las vías de señalización y esta unión ligando-receptor, sería que las vías de señalización son aquellas vías de traducción de señales que se encargan de regular las actividades de las distintas células de un organismo multicelular. Recalco otra vez el punto que la traducción de estas señales es un proceso muy complejo. Estas vías se activan ya sea cuando un agente estimulante, es decir, el ligando, se une a un receptor que están localizados en la membrana plasmática de las células o cuando un ligando penetra el citoplasma y se une a receptores intracelulares. ¿Okay? Los complejos ligando-receptor formados transfieren el estímulo inicial por medio de una serie de eventos finalmente controlados y acoplados que generan una respuesta tanto en el metabolismo como en la expresión de genes en la célula estimulada. ¿Qué hace la vía Notch? Participa en el proceso embrionario. Pero, ¿cómo hace esto? Pues, al momento en que se unen dos gametos, se forma el embrión. En el cual se generan tres capas: el ectodermo, mesodermo y el endodermo. Regula el mantenimiento de las células madre. Ayuda en la multiplicación o división de las células. Ayuda en la muerte celular programada. Ayuda a conservar. Está presente en microorganismos, insectos y mamíferos. La vía se activa por la interacción de dos proteínas que están en dos células adyacentes, que están en la membrana de dos células adyacentes. Se activa debido a la interacción que hay. Pues
dos proteínas que están en la membrana de dos células adyacentes. Voy a comenzar con el tema elementos de la vía Notch. Entonces, la vía Notch se compone de proteínas que se dividen en dos grupos. El primer grupo de proteínas hacen el núcleo de la vía y traducen la señal. Funcionan como ligandos, receptores, represores, correpresores y factores de transcripción. Y el segundo grupo, donde se encuentran las proteínas reguladoras, se encargan de modificar la respuesta celular y también influyen en el tiempo de duración de las señales traducidas, ya que se encargan de modificar las proteínas integrales del primer grupo, que ya dije. Esto lo hacen por medio de las actividades de las enzimas, es decir, de las enzimas, que son glucosiltransferasa, proteasa, metaloproteasa y ubiquinasa ligasa. De la primera familia que voy a hablar es de la familia Delta Serrate Lactose o DSL. Este grupo de proteínas se caracteriza por tener un solo cruce transmembranal. Esto quiere decir que son proteínas del tipo 1. Su nombre es dado por un dominio común localizado en el extremo C-terminal de la familia de proteínas delta y Serrate Lactose, o conocidos como DSL. Los dominios NT y DSL conforman el dominio de enlace con el motivo de factor de crecimiento epidérmico, o también abreviado lo voy a escribir con negro. EGF. Entonces, factor de crecimiento epidérmico. Es que esto lo menciono más adelante, entonces, por eso lo puse. Obviamente Notch. factor de crecimiento epidérmico Notch. Ok. Su función de esto es interactuar con el receptor Notch e iniciar el proceso de especialización celular que conduce a la célula receptora estimulada a un destino celular determinado. Regresando, estas proteínas se localizan en las células de decisión primaria y funcionan como ligandos, es decir, que son las encargadas de transmitir estímulos a las células receptoras, las cuales responden siguiendo un destino celular alterno. Estos ligandos poseen una péptido señal hacia la región Notch terminal y es necesario para su transporte a través de la membrana citoplasmática, seguido por un dominio extracelular NT de cerca de 100 a 165 aminoácidos. Voy a continuar con la familia Lindose-Notch. Esta familia, al igual que las DSL, son proteínas de tipo 1, ya saben por qué. Y esta familia está constituida por proteínas conservadas de 300 kilodaltones. Los kilodaltones son la unidad de masa atómica. Esta proteína cuenta con un dominio extramembranal que tiene de 10 a 36 elementos de factor de crecimiento epidérmico, EFG. Estos elementos repetidos y las modificaciones post-transcripcional que sufren estas proteínas y también las glicolizaciones que sufren la O-fructosiltransferasa 1 y la FINGE determinan la relación ligando-receptor y conceden niveles de regulación de tejido específico. El dominio intracelular de todas las proteínas de la familia Lindose-Notch, está evolutivamente conservado, está todavía ahí presente.
Otra cosa que se me olvidó decir al principio es que estas proteínas actúan como receptores de las ligandos DLS. Voy a explicar este dibujito que hice. Bueno, un poquito. Bueno, cerca del dominio transmembranal y hacia el N terminal de un residuo de valina ocurre el proceso, aquí lo puse, proteólico, el cual permite la liberación de Notch intracelular activo, que lo vamos a abreviar como NIC. Bueno, después los 6 elementos repetidos de adquirida se encuentran flanqueados por la región de interacción con factores transcripcionales. Sería este. Ok. Bueno, mediante la cual NIC interactúa con los factores activadores de transcripción. ¿Cuáles son? CBF1, supresor de Hirsch y LAG1, que le sirve de puente a NC1 para interactuar con el ADN. Entonces, NIC interactúa con el ADN. Ok. Además, RAM y los elementos repetidos de adquirina de NIC regulan la expresión de proteínas que presenta una estructura común que es hélice, lazo, hélice, las cuales actúan con factores transcripcionales para la expresión de los genes cuyos productos difieran a la célula a un destino celular diferente al de las células que emitió el estímulo. Después, hacia la región C terminal de los elementos repetidos de adquirina, se encuentra el dominio activador de la transcripción, que es... ¿dónde está? TAT. Ajá. Cerca de TAT se encuentra una región rica en prolina, glutamato, serina y treonina, que es PEST. Ok, aquí está PEST. PEST, perdón. Esta región es esencial para la degradación previa de ubiquinación de NIC, perdón. Finalmente, existen 2 señales de localización nuclear, que una está dentro del dominio RAM, que es esta. Es esta. Una es esta y la otra está entre los elementos repetidos de adquirina y el dominio TAT, que obviamente es esta. Aquí está la adquirina. Y este es el dominio TAT. Y bueno, esto permite que NIC entre al núcleo de la célula. Entonces este tiene interacción con el ADN y es el que entra en el núcleo de la célula. ¿Ok? Núcleo. Bueno, la actividad biológica del receptor Notch depende del procesamiento proteólico secuencial catalizado por las proteasas, que son 3 proteasas que tienen sitios específicos. En el sitio S1 actúa la convertasa y genera 2 fragmentos de 120 kilodaltones en el dominio intracelular y 180 kilodaltones en el dominio extracelular. Estos permanecen unidos de forma no covalente y ambos fragmentos atraviesan la membrana plasmática y aparte estructuran el receptor funcional. En el sitio S2, este sitio se produce después de su interacción con el ligando. En este sitio actúa la metoproteasa Cusbanian, o se abrevia Cus. Esto depende del tipo celular y también de cuánto tiempo necesite durar el estímulo. Y para finalizar, hay un proceso que se llama proteólisis o se abrevia RIP, que es regulado intramembranalmente en el sitio 3, en el S3, ¿ok? Y este es catalizado por la
Y secretasa presenilina, perdón, la Y secretasa presenilina. Esta última reacción libera NIC, el cual se dirige al núcleo de la célula receptora. En ciertos casos puede ocurrir una regulación negativa de ubiquinación y degradación de presenilina, lo que evita que NIC sea liberado. Ya para terminar, para concluir con los elementos de la vía Notch, voy a hablar de los reguladores, los represores y los correpresores. Es algo muy cortito. Este grupo de proteínas se encarga de la regulación negativa de la vía Notch. Hurlers es el antagonista principal de la vía Notch. En esta proteína se distinguen varios dominios de unión. Algunos de ellos son bastante conservados entre los diferentes homólogos de Hurlers, entre los que destaca el dominio de unión supresor de Hurlers en la región N-terminal. Esto sirve de puente para unirse al ADN y forman los complejos de represión. Funcionamiento de la vía Notch. Activación. Bueno, entonces habíamos quedado que la activación se daba por la interacción de las proteínas de la membrana de dos células adyacentes. Estas dos, la membrana, el espacio intracelular, aquí están. Al unirse ligando con el receptor de Notch. Este es el receptor de Notch y este es el ligando. Bueno, en ese momento Notch sufre otro corte proteólico. Bueno, Notch intracelular delta es ubiquitinado por ligasas de Deltex, que son estas, y atrapado aquí en compartimentos intracelulares, ocurriendo ahí los cortes S3 y S4, donde Notch intracelular delta es llevado al núcleo o degradado. Así, Notch delta es liberado al espacio extracelular. Cuando Notch intracelular delta migra hacia el núcleo, se une a CSL, que forma complejos de activación para iniciar la transcripción de los genes blancos. Este proceso es modulado por Hurlers, que forma complejos con supresor de Hurlers para reprimir la transcripción de los genes blancos de la vía, dentro de los cuales están Single Minden Vestigial Packs. Bueno, y aquí podemos encontrar una representación de lo que sería la vía Notch. Mecanismo de la vía de diferenciación celular Notch. Una vez que la señal da inicio y los genes blandos son inhibidos o expresados, Notch utiliza tres mecanismos para dirigir el destino celular: la inhibición lateral, la división asimétrica o decisión de linaje y la señalización inductiva. En la inhibición lateral, en un grupo de células equipotenciales, una célula con una localización específica, aquí lo expreso en este dibujito,
actúa como célula de decisión primaria y es la encargada de enviar señales a las demás células vecinas para evitar que éstas tomen su mismo destino celular. El mecanismo de división asimétrica o decisión de linaje se caracteriza porque después de cada división celular, cada una de las células hijas es inducida a adquirir una especialización específica. Esto se da porque NIC es funcional solo con una de las células y en la otra célula NIC es capturado en vesículas y esto evita que llegue al núcleo y active la transcripción de proteínas VHLH. Y el último mecanismo de la vía es la señalización inducida, que es cuando esta se da cuando dos poblaciones diferentes subsisten en la interacción célula-célula. Y esto da como resultado la generación de una interfase que les permite distinguirse y separarse. Importancia de la vía Notch en el embrión. Bueno, pero ¿cuál es la importancia de la vía en el desarrollo embrionario? Bueno, pues esta coordina una variedad de procesos que dan lugar a la formación de órganos y al funcionamiento fisiológico del embrión. Todo comienza después de la formación del cigoto por la fusión del ovocito y del espermatozoide. Como consecuencia se tiene la estructura mórula. Cuando la mórula se convierte en blástula, se definen dos grupos. Estos son los embrioblastos y los trofoblastos, conforman la masa interna. Los trofoblastos rodean a la blástula. ¿Y cuál es la función? Pues que se implante el embrión al útero. Bueno, entonces sigamos. Después de que pasa blástula, pasa gástrula. La cual aparecen dos capas celulares conocidas como epiblasto e hipoblasto en la masa celular interna. Aquí. La primera da origen al epiblasto embriónico y al ectodermo amniónico, y la segunda origina al endodermo extraembrionario y al saco embrionario. En el epiblasto embriónico se da origen a una bicapa celular compuesta por el ectodermo y la línea celular primigenia. Esta da origen al mesodermo y al endodermo. Al ya tener las tres capas germinales, que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, se podría decir que tiene un desarrollo acelerado. El primer tejido que se define es el sistema nervioso, que sale del ectodermo. Este sale debido a la estructura llamada surco neural, con la organización de las somitas. Este es el surco neural y estas son las somitas. Estas se alinean sobre el eje anterior-posterior del surco neural. Por consecuencia se crean procesos de diferenciación celular, donde la vía Notch es fundamental para que las capas germinales, o sea estas, den origen a los tejidos que constituyen el organismo